Hola, ¿qué tal amigos y familia de Vibe Podcast? Gracias por acompañarnos en este episodio. Estamos súper emocionados. Bienvenidos a Vibe Podcast. De que nos acompañes hoy. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo en este podcast. Yes. Amén. Y siempre le decimos que si estás por primera vez, gracias por ser parte, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Andrea, él es mi esposo Sebastián, mi partner. O David. ¿Me puedes decir David, por favor? ¿Por qué? David también me gusta. Seba, Para los sí. que no saben, yo soy Sebastián. O te iba a decir, ¿sabe tu segundo nombre? No sabe, mejor así no. Elizabeth. No, realmente me Julia encanta, Elizabeth. me encanta mi segundo nombre, Elizabeth. Es bien cool. Es cool. Es muy chic. Mi papá quería que siempre sus hijos tengan nombre bíblico. Tenía O sea, que mis ser. 3 hermanos tienen nombre bíblico. Oh, wow. Vos también, recontra bíblico. ¿Sí? Ajá. Bueno, sí, David, Sebastián. Seba, ahí en la Biblia, ¿puedes creer? Seba, Hay un Seba en el Antiguo Testamento. pero Seba. Así se le... No, Yo siempre decía, Seba, mate y Seba. La reina del No. día, Seba, mate y Seba. Bueno, chicos, de volviendo verdad, al tema. volviendo al tema, por favor. Gracias Por estar acá en Bae. llegar aquí. Los amamos, realmente disfrutamos nosotros cuando tenemos que grabar. Yo me divierto mucho, de verdad. Mucho te divertís, me di cuenta. De verdad que a veces termino y me sigo riendo de las cosas que hablamos. De verdad nos encanta. Siempre decimos que para nosotros Bae no es algo que tenemos que hacer, sino algo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí. Lo vemos cada uno de sus vidas como un regalo de Dios para esta humanidad. Y queremos con todo lo que podemos ayudarnos unos a otros a Sí. glorificar a Jesús. En este podcast, volviendo a la esencia, nuestra misión es glorificar a Jesús. Sí. Para eso estamos. Wow, me gusta. Si tú puedes ver a Jesús a través de estos episodios, esa es la meta. Ya puedo dormir en paz. Podemos dormir en paz. No tenemos otra meta que eso. Incluso esta mañana estábamos leyendo en Tesalonicenses cuando Pablo oraba y le decía, hey, oren por nosotros para que el mensaje de Jesús se extienda rápidamente y lo reciban con honra, con honor. Nosotros oramos eso. Queremos que el mensaje de Jesús se extienda rápidamente por las naciones para que las naciones lo reciban con honor y pueda haber salvación. Es que Entonces, realmente las únicas palabras que te sacian y te dan vida son las palabras de Jesús. no hay otra. No hay palabra humana, no hay palabra que puedas encontrar que te pueda llenar como Jesús. Por eso es que así como Jesús cambió nuestra vida, oramos que también si necesitas un cambio de vida radical, solo Jesús te Él lo es la puede esperanza. dar. Él es la única esperanza Así que viva. el tema de hoy está bien cool. Yo estoy, pero emocionada. No, este tema está buenísimo porque ya, si está en el título puedes ver las coincidencias divinas. Ay, ¿a quién no le gustan las coincidencias? A mí me encantan Sí, a cuando todos. pasan porque a veces uno esperamos en coincidencias, vamos a decir, para que Dios nos hable, ¿verdad? Como decíamos famosos, cuando gustamos de alguien en el grupo de jóvenes o algo, ay, si viene la hermanita, tal es el Señor. Y vos sabés que la hermanita nunca falta ni un sábado, pero esa era una Si la coincidencia. hermana viene vestida de tal color, ella es. Ay, siempre viene con el verde y vos te aprovechaste ahí de la coincidencia divina. Pero realmente estamos honestos, hay veces que ¿Vos hacías eso, Seba? un poquito. ¿Conmigo o no? Mejor no contemos. No hasta que- contemos. Ok. No, mentira. Así, bueno, antes sí, tengo que reconocerlo, hacía mucho. Pero las coincidencias divinas, y no solamente divinas, las coincidencias en sí, pasan mucho. A nosotros constantemente nos pasan cosas y decimos, wow, ¿qué? Y decimos, qué coincidencia. Pero más adelante queremos explicar lo que realmente es una coincidencia. La internet define así, que las coincidencias son circunstancias en las cuales ocurren dos eventos de manera inusual o inesperada. Entonces, todos habremos tenido coincidencia en nuestra vida. Sí, yo creo que todos. ¿Qué sé yo? Ay, qué coincidencia, justo llegaste. ¿No sé si te pasó a veces que vos estabas cantando una canción en tu mente y de repente el otro al lado empieza a cantar? Siempre me pasa contigo. Eso es loco, cuando estamos Pero conectados. siempre, literal. O sea, no siempre, pero a veces yo estoy cantando una canción y después escucho en el otro cuarto que vos estás cantando. Y yo, Seba, La conexión ¿qué matrimonial. estás cantando? Pero pasan. Sí. Hay cosas que son coincidencias. Pero ahora nosotros también, si nos estás mirando esto y sos latino, esto para los latinos. Latin.
si sos Pipa. hispano, latino, de Centroamérica, Sudamérica, o sos un latino en Estados Unidos como nosotros. Yo creo que los latinos somos mucho esto de coincidencia y Re, supersticiosos, pero re. ¿verdad? Por Más ejemplo, que los americanos no son así. no O sea, tanto. no. Pero nosotros tenemos muchas como supersticiones. Tengo una lista acá, por ejemplo, el famoso gato negro. Que Mm, te pasa un gato negro, eso es mala suerte. O tenemos mal- romper un espejo. mala vibra. Mala vibra, dice. Romper un espejo, viste que supuestamente eso trae 7 años de mala suerte. O pasar debajo de una escalera. O uno que yo me enteré acá en México, dice que es muy mala suerte pintar ladrillo. Ah, sí, ¿te acuerdas cuando pintamos Una y vez nos íbamos a dijeron pintar cómo vamos a ladrillo en la pintar? iglesia y no pinta ladrillo. Y nosotros, ¿por qué? ¿Y por qué eso? No, mala suerte. Y cosas así, ¿verdad? O martes 13, martes No te 13. cases ni te embarques. Y son cosas tan... Pero eso creo que nació, o sea, obviamente yo creo que viene de la cultura, es muy latino. sí, pero No sé si otros países tienen también estas cosas así. sí, la mayoría de estas supersticiones, amor, tienen algunas miles de años. Miles de años. Por ejemplo, yo estaba estudiando, me interesó la superstición de pasar bajo una escalera. Dice que eso es malo. No se puede. Y dije, pasar una baja escalera, ¿a quién se le ocurrió esto? Bueno, me fui a estudiar y dice que en la antigua Roma, hace muchos años, cuando el cristianismo empezó a crecer y empezó a ver el catolicismo ahí, supuestamente todo lo que era símbolos de triángulo representaban la Trinidad. Entonces, si vos Mm, pasabas debajo de eso, era una falta de respeto a la Trinidad. mm. Entonces ahí quedó ya, pasar bajo escalera, mala suerte. O abrir también un paraguas adentro. O abrir un paraguas dentro de un lugar seco, ¿verdad? O sea, cosas que nosotros yo creo que a veces somos tan supersticiosos y aplicamos eso a la espiritualidad. Y Mm, eso yo creo que a veces es lo que puede traer mucho desánimo en nuestras vidas, porque pensamos que Dios también es supersticioso, misterioso, y bueno, y si hoy cae un rayo aquí, el Señor me está diciendo que debo ir para allá, ¿me entendés? Y es verdad, es cierto, ¿no? Y sí. empezamos a caer en esas cosas, y no pasan, y el Señor no me habla, el Señor no está conmigo, ¿qué está pasando? Pero te das cuenta cómo somos Sí. así Sí, es supersticiosos. que como seres humanos queremos como experimentar esas coincidencias o esas cosas, porque obviamente somos también seres espirituales. Ajá, Y a nuestro espíritu obviamente les gusta. Porque, por ejemplo, cuando están en una ronda y se habla, por ejemplo, una historia del fantasma o de cosas espirituales o todos se así, callan. todos se callan y porque tu espíritu adentro obviamente Claro, le es llama eso. espiritual y le llama la atención. Entonces, por eso es que los seres humanos cuando te dicen, ay, vos sabes que una coincidencia me pasó hoy, Sí. o esto, aquello, salta nuestro espíritu adentro porque somos seres Claro, es espirituales. normal. Es normal. Entonces, pero hoy queremos contar una historia en la Biblia, donde una de las únicas historias en el Antiguo Testamento que literalmente da a entender como que hubo una coincidencia, pero vamos a explicar lo que pasó, porque yo creo esto. ¿Qué pasaría si las casualidades no son casualidades, sino que en realidad son causalidades? Mm, O sea, ¿qué pasaría si tú puedes provocar casualidades en tu vida? Y en vez de ser casualidades, se convierten en causalidades. ¿Por qué causalidades? Porque son cosas que tú provocaste que sucedan en tu vida. wow. Y ya no son solamente coincidencias al azar. Sino que ahora tienen una causa. Tienen una causa por lo cual supuestamente fueron una coincidencia. Y esta Mm, historia es la historia de Ruth mm, en el Antiguo me Testamento, ¿verdad? encanta. El libro de Ruth es interesante porque es un libro que está en el medio de uno de los dos libros más, vamos a decirle, grandes y lindos de la Biblia, poderoso. Está entre Jueces y Primera de Samuel. Mm, Jueces con 21 capítulos y Primera de Samuel con 55 capítulos, entre Primera y Segunda de Samuel. Y de repente ahí en el medio, un libro, Ruth, con el nombre de una mujer, 4 capítulos. mm, Y uno como que ve eso y dice, ¿qué hace este libro acá? Porque mm. literalmente Sí. Ruth, el libro de Ruth, es una historia de una mujer, ¿verdad? Y un evento que sucedió ahí. Pero en Jueces hay miles de historias, ¿o no? Sí. Y en Primera y Segunda de Sansón está Samuel, ahí. claro, en Primera y Segunda de Samuel también hay miles de historias, pero no tienen su propio libro.
Por ejemplo, no existe primera de Sansón y segunda de Sansón. Mm, No hay. Sansón entró en Jueces. sí. Y bueno, en primera de Samuel y segunda de Samuel, ¿cuántas historias hay? Pero Ruth paró todo y tuvo un O libro. sea, tiene algo especial este Sí, libro y como siempre decimos, no existen coincidencias ajá, no en existe. Dios. Dios siempre tiene un propósito. Claro, a eso es lo que voy. Lo que parece coincidencias de Dios, en realidad nunca fueron coincidencias, sino que fueron causalidades por una obediencia previa nuestra. Ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Wow. Pero yo creo que el libro de Ruth está ahí porque es uno de los libros que literal la historia de la Biblia se puede resumir en ese libro. En el sentido, la esencia de Ruth es la esencia de la Biblia. Se resume en esas pequeñas 4 capítulos. Entonces, Ruth, para más o menos hacer un trasfondo, ¿qué pasó en el libro de Ruth? En el libro de Ruth había una mujer que se llamaba Noemí, que estaba casada con un hombre y tenía 2 hijos. Mm. La vida perfecta, ¿verdad? Una familia normal. Uno empieza a leer Ruth y dice, wow, qué lindo está Noemí, estaba casada, le nacieron 2 hijos varones. En ese tiempo tener hijos varones Un regalo. era un regalo de Dios, la Mm, herencia del Señor. Dice que en ese tiempo también había mucha hambre en la tierra, entonces su familia se mudó a otro lugar para buscar comida, pero todo iba bien, todo iba, imagínate, una mujer rodeada de 3 hombres, ¿qué más querés? Vos estás ella estaba tranquila, segura. segura, te Ujú. estás protegida. Pero de repente en el versículo 3, em, la historia da un cambio Mm. y dice de repente, y murió Elimelech, el esposo de Ruth, el esposo de Noemí, perdón, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. O sea, de repente, de la nada, el esposo muere. Y ahí la historia, Terrible para una mujer en ese imagina, tiempo. claro, obviamente, imagínate Quedar quedarte viuda en viuda. ese tiempo y hasta hoy. Imagínate lo Ujú. que es que tu pareja muera. Claro. Imagínate que el dolor que es un dolor tan feo. Sí. Y no termina ahí lo que vamos a llamarle como desgracia, porque en el siguiente versículo cuenta obviamente que sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres. Una de ellas era Noemí, Ruth, perdón, una de ellas era Ruth y la otra se llamaba Orfa. Orfa. Mm. Entonces se casaron, pero de repente en el siguiente versículo también volvemos a leer lo mismo, que sus 2 hijos mueren. O sea, Pobre, o sea, Noemí estaba devastada. quiero que trates de imaginarte, ponerte en los zapatos de Noemí. Mm, Tu esposo acaba de morir y unos años después tus 2 hijos mm. mueren. O sea, literal, tu herencia, tu legado familiar es quitado de la tierra. Que en ese tiempo los hombres eran los que los hijos pasaban la herencia, o sea, pasaban el nombre familiar. Si no tenías hijos, tu familia, tu nombre no iba a seguir en las generaciones y vos eras cortada de las generaciones de Israel. O sea, era Wow. algo muy grave. La gente incluso lo consideraba como una maldición del Señor porque decían, no puede ser que... Wow. Por eso, cuando yo leo la historia de Noemí, digo, wow, ¿qué habrá sentido Noemí en ese momento? ¿Verdad? Un dolor profundo. Ujú. Encima los hombres eran considerados como los proveedores primordiales en las casas. O sea, ella, ¿cómo hacía, verdad? Para vivir, para proveer para su casa. Lo que ella estaba pasando era un sufrimiento muy, Muy, muy muy profundo, difícil. muy difícil. Eh, pero cuando vemos esto, vemos que quedaron las nueras, Mm, ¿verdad? Y quedó Ruth y Orfa. mm, Ahora, cuando leemos, seguimos leyendo la historia, sucede algo interesante porque Noemí viene y le dice a sus nueras, ¿saben qué? Váyanse a sus pueblos. Esto no va para nada. Dijo, yo ya soy vieja, yo ya no me puedo casar. Y si me caso y aún tengo un hijo, hoy quedo embarazada, ya no voy a poder más, ya no tengo la capacidad. O sea, Noemí le está diciendo, vayan y rehagan su vida. Porque eran mm, jóvenes, parece Ruth y Orfa. sí. Interesante porque vemos esta historia y de repente vemos que Orfa agarra y primero se resiste un poco, le dice, no, vamos a quedarnos. Ruth le dice lo mismo, Noemí, nos quedamos contigo. Y Noemí le dice, vuelve a decir, váyanse. Y Orfa dice que se acerca, llora y se vuelve. Interesante porque cuando Noemí le dice que se vayan, le dice, váyanse a sus pueblos y a sus dioses. Mm, Porque Orfa y Noemí venían de ciudades donde no eran israelitas. Por ejemplo, Ruth era de Moab, que adoraban a los otro moabitas. dios, a un dios súper pagano. Mm, Entonces Noemí le dice, es que váyanse nomás a sus pueblos y a sus dioses otra vez.
Pero acá vemos donde la historia vuelve a ser un cambio. Y yo cuando leo esto digo, wow, no sé de dónde Ruth sacó esta decisión, pero cuando leemos en Ruth capítulo 1, versículo 16, y es uno de los más conocidos, dice que Ruth le dice a Noemí, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde Wow. tú mueras, allí moriré y seré sepultada. Esto es algo súper, lo que estás, o sea, lo que estás leyendo es súper contracultural. Con Lo que muchísimo. hizo esta mujer, Ruth, porque obviamente en la cultura se conoce que la suegra y la nuera tienen una relación delicada. Sí. Siempre, siempre se conoce así, pero es increíble cómo ella eh, era una mujer, sabía lo que quería, o sea, ella estaba decidida a no dejarle a su Mm. suegra. Y encima es como te dije, algo súper contracultural, porque que tu suegra te diga, bueno, andate, mi hijo murió. No tengo más O hijos sea, para darte. ¿qué tenía Noemí para ofrecerle a Ruth? Nada. Nada. Literal, Ruth dejó todo. Pero a mí lo que me llama es cuando Ruth le dice, tu Dios va a ser mi Dios. Mm, Hoy ya está, esto vamos a decirle, hoy en el cristianismo le llamamos, esto era una conversión. Ella se estaba convirtiendo en ese momento. Porque yo creo que la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que en los años que ella estuvo casada con su hijo y viviendo con Noemí, todos juntos, ella habrá visto algo de Dios, de Jehová, de nuestro Dios. mm, Ella habrá visto, algo le habrá llamado la atención de Noemí o de Dios que dijo, yo, yo no quiero volver a mi Dios, yo no quiero volver a mi pueblo, yo quiero que ella, su Dios sea mi Dios, su pueblo sea mi pueblo. wow. Entonces, Ruth decidió en ese momento seguirle a su suegra. Y la Biblia nos cuenta que agarraron las dos y se volvieron a Belén, porque Noemí era de Belén. Mm, Vaya la coincidencia que miles de años después ahí nació Jesús, ¿verdad? wow. Ahora, dice que cuando llegaron ahí había mucha hambre y estaban pasando difícil, mucha situación. Y no solamente eso, sino que cuando llegaron todo el pueblo hablaba de Noemí. Y sí, Porque imagínate, ahí viene, mira, pobrecita. Muchos pobrecita. dirían, muchos capaz dirían esto, qué mala suerte. Qué mala Qué suerte. coincidencia. Justo su esposo y sus dos hijos murieron. ¿Qué hizo Noemí? Sí, ¿qué habrá hecho en su vida? Esta hizo algo. Porque siempre somos así, ¿verdad? Sí. Algo le pasa a alguien, ¿qué será ¿En qué que está hizo? metida? Ese fue infiel, desobediente. Por eso le está yendo así. Sí, Somos sí, rápidos para apuntar, rápido. ¿verdad? Y dice que cuando fue ahí, llegaron las dos, yo me imagino, marginadas por el pueblo, sin comida. Yo creo que las dos la habrán pasado muy Muy difícil. difícil. Más incluso Ruth, porque era joven Mm, y murió y nunca pudo tener hijos. O sea que el nombre de Noemí no iba a seguir ni el de Ruth, ni el ninguna de esas dos familias. Pero es interesante que lo primero que yo aprendo de esta historia es que Ruth decidió no volver atrás. Si nosotros queremos que coincidencias, vamos a decirle, divinas ocurran en nuestras vidas, debemos decidir por el Señor. Ruth mm, decidió y dijo, yo voy a seguirte. La Orfa decidió volver a sus dioses y a sus pueblos. Pero ahora Ruth dijo, no, yo voy a seguirte, Noemí. Y wow. vemos cuando llegaron ahí, un día, Ruth se levanta y le dice a Noemí, Noemí, me voy a ir a buscar comida. Pues seguro tenían hambre, qué sé yo, no tenían comida. Y dice que Ruth sale a buscar comida. Es interesante porque una de las únicas veces que tenemos en el Antiguo Testamento que la Biblia dice literalmente así, y dio la casualidad, dice, dio la Wow. casualidad que Ruth paró a buscar comida en el campo de un hombre que se llamaba Boz. Ok. ¿Ok? Dio la casualidad. Y miren esto, ¿por qué dice dio la casualidad? Porque vos, en ese tiempo, cuando moría tu esposo, ¿verdad? Y las mujeres quedaban solas, el hermano del esposo estaba obligado a casarse con ella para redimir su nombre, O sea, el cuñado. el cuñado. Si no tenía hermanos, se tenía que buscar al pariente más cercano. Ahora Mm, imagínate que esto sí nos parece una casualidad. ¿Qué casualidad? Que justo Ruth fue a parar en el campo de uno de los parientes de Noemí, que se llamaba Boz, que era uno de los que le podía redimir.
Pero Noemí se había olvidado, creo, de él. Y Noemí, claro, Noemí sabía que tenía un pariente ahí, pero Ruth ni la conocía. Porque incluso en ese tiempo los campos, no como hoy, estaban divididos perfectamente. Este es campo de vos, este es campo de fulano. No, era campo y sabían por señas hasta dónde era tu campo. Wow. O sea, dio la casualidad, dice la Biblia, literal. Justo fue a caer ahí. Justo, dice, literal en el hebreo dice, como accidente, su suerte cayó sobre ella, dice. Dio la casualidad que Wow. Ruth fue a parar a buscar espigos En el campo de vos. en el campo de Boz, el pariente que podía redimirle. Y no termina ahí, repite 2 veces, porque en el versículo siguiente dice, y dio la casualidad de nuevo que justo ese día Boz fue al campo a controlar. Wow. O sea, una historia de amor hermosa, ¿verdad? Qué lindo. Ruth cae ahí de casualidad y Boz cae ahí de casualidad. Ahora, uno ve eso y dice, wow, qué casualidad, cómo la suerte. Pero cuando yo veo eso, Ese. yo veo más que suerte ahí. Yo veo un plan de Dios. Sí, total. Pero ¿dónde fue la casualidad? La casualidad fue en la obediencia de Ruth años antes cuando le dijo a Noemí, Noemí, tu Dios será mi Dios. Fue en ese momento que Ruth se puso en un estilo de obediencia que llevó a esas casualidades divinas. Mira, yo quiero decir esto. Tu obediencia a Dios va a hacer que todas las cosas en tu vida trabajen para tu bien. Amén. Cuando Sí. tú eres obediente a Dios y a su palabra, todo lo que nos sucede va a obrar para nuestro bien. Wow. Porque el Señor arma tu historia, arma tu vida, ¿me Mm. entendés? Por eso la obediencia es clave. Yo hasta yo digo y siempre repito esto una y otra vez, que cuando somos obedientes a Dios, nosotros creamos una plataforma para que sus bendiciones puedan descender. Sí. Si nosotros queremos la bendición de Dios en nuestra vida, nosotros debemos crear una plataforma de obediencia. La obediencia es lo que nos va a llevar a vivir esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Sí, y algo que admiro mucho de esta mujer, Ruth, es cómo ella era una mujer que se movía, Sí. se movía. Porque ella bien podía relajarse y quedarse en su casa Tranquila. con su suegra y llorando, ay, murió mi esposo, no tengo suegra, yo no tengo familia, no tengo descendencia. Pero ella, ¿qué hizo? Se levantó y le dijo, ¿sabes qué, Noemí? Me voy a ir a buscar comida, voy a levantarme, voy a trabajar. Y ahí vemos una actitud, esa es una mujer virtuosa. Claro. Ella es que una no. mujer virtuosa que realmente se levantó y luchó por su familia, ¿verdad? No, Se claro. movió. Por eso, lo primero es esto. Queremos coincidencias en nuestras vidas, queremos casualidades. En realidad son causalidades. Como ella, como dice la Biblia, dio la casualidad que fue a parar en el campo de Boz. No dio la casualidad nada más. Ese día ella se decidió levantar e ir a buscar comida. Como vos decís, Provocó. a veces pasamos por experiencias traumáticas en nuestra vida y pasamos por Sí. cosas que nos lastimaron mucho el corazón y tenemos 2 opciones a reaccionar frente a eso. Podemos o quedarnos tirados todo el día lamentándonos por meses y por años lo que nos sucedió, o segundo, podemos levantarnos y movernos, seguir creyendo las promesas de Dios, Exacto. seguir avanzando, seguir creyendo lo que Dios dijo que va a hacer con nosotros. Wow, me Por eso gustó. debemos, así como Ruth, ella pudo haber quedado y lamentar y esperar en que Noemí haga algo. No, ella dijo, Noemí, yo me voy a levantar y voy a ir a buscar comida, ¿sabes? Y ahí, porque ella decidió moverse y porque años antes decidió seguirle al Dios de Noemí, dio la casualidad que fue en el campo de Boz y dio la casualidad que Boz fue a ese día. Ahora, lo que me Wow. gusta de la historia es esto, que cuando salió a buscar en el campo y llegó ahí, y en el momento que se encontró con Boz, ella no tuvo que ir a Boz y decirle, Boz, yo soy Ruth, quiero contarte que yo soy una mujer muy buena, yo dejé mi familia, yo dejé todo para estar con Noemí. No, mira lo que le dijo Boz. Cuando se encontró con Boz, Boz le dijo, ya me han contado de ti. Dice, Wow. todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste tu padre y tu madre y tu tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Wow. O sea, mira lo que hizo acá. La obediencia de Ruth hablaba de ella misma. Yo quiero que nosotros, esto nos deje una enseñanza en nuestras vidas. Que cuando tú eres obediente a Dios, la gente
va a hablar de tu obediencia hacia Él. Sí. Las personas van a ver tu fidelidad a Dios y tu reputación, y tú no tienes que estar promoviéndote o diciendo quién eres, mira lo que yo hago. No, porque Dios se encarga de promoverte. Dios se Wow. encarga de conectarte y de llevarte a lugares donde Él quiere que vos estés. Hoy vivimos en Wow. una generación donde tú tienes que autopromoverte todo el tiempo si quieres ser exitoso. Yo creo lo contrario. Si tú quieres que Dios te levante, no necesitas promoverte. Necesitas serle fiel y obediente en donde estás hoy. Obediente cuando nadie te ve y dejar que Dios te promueva. Sí. Que cuando Dios promueve Sí. es mucho mejor que cuando un hombre promueve. Sí. Acá vemos. Y cómo la gente hablaba de ella, Ujú. ¿verdad? De su piedad, de cómo ella era tan virtuosa y todo lo que ella hizo por Noemí, Claro. por su familia. Y este hombre, ¿verdad? Como yo me imagino que se le acercó con una actitud diferente. Claro, o sea, ¿qué hubiera pasado, amor, si Ruth nunca hubiera decidido seguir al Dios de Noemí y tener esa fidelidad? Nunca hubiera ganado la reputación frente a vos. Exacto. Capaz ella se hubiera encontrado con vos algún día, pero vos no hubiera tenido el conocimiento y el respeto hacia ella Exacto. por la previa obediencia a Ruth. Mm, Entonces te das cuenta que las casualidades divinas, las coincidencias divinas suceden por una previa obediencia nuestra. Nuestra mm, obediencia es clave sí. porque la gente habla de ti. Y no solo eso, sino que cuando pasó todo esto, cuenta que Ruth vivía en una vida de integridad y coherencia. Eso es lo que más me gusta. Pero cuando pasó toda esta historia con vos, Ruth volvió a la casa y le contó a Noemí, mira, vos me dio tanta comida. Y cuando Noemí vio esto, dijo, Ruth, esta es tu oportunidad. ¿Verdad? Mm, Entonces, vemos en la historia ahí de Ruth y Noemí que la Noemí, suegra le está dando... sí, la suegra le da unos tips. Y capaz en este momento la suegra tenía en mente otra cosa, pero había una vez en la misma historia que vos ibas a hacer una fiesta de la cosecha porque se festejaba, ¿verdad? Cuando se cosechaba. Y Noemí le dijo a Ruth, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad. Y le dijo literalmente, báñate y perfúmate y ponte tu mejor ropa, ¿ok? Y Wow. luego baja a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de quién eres. Dice, hasta que haya comido todo y bebido. Y cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta y luego vas, le destapas los pies y te acuestas allí y vas a ver y vas a hacer todo lo que tengas que hacer. O sea, él te va a decir qué tenés que hacer. Noemí capaz en este momento tenía en mente otra cosa. Capaz Mm, dijo Noemí, bueno, no importa, vos andá y acostate ahí y lo que se dé, ¿eh? A veces tenemos que tener consejos porque Noemí también era medio lanzadita. porque la gente del mundo y capaz la gente que no tiene a Cristo en tu corazón, muchas veces te va a dar consejos que van a violar tus principios. Pero, brother, es una oportunidad, tomala. Mm, Pero, man, va en contra de mis valores. No importa, el Señor entiende. Y mm, violamos principios sí. por querer tomar oportunidades en nuestra vida. Mira, si vos tenés una oportunidad frente a tu vida hoy, que tomarla requiere violar un principio, no lo tomes. Wow. No lo tomes. Porque ese principio, porque esa oportunidad que ahora parece oportunidad se puede convertir en una maldición más adelante. Mm, Pero dice que cuando Ruth escuchó esto, hizo caso todo lo que hizo Noemí y llegó junto a vos y dice que siguió tal cual lo que dijo. Fue, esperó se que come, vistió. que tome y fue y dice que fue y se acostó a sus pies. Ahora, cuando llegó ahí, dice que a medianoche se despierta a vos y mira y dice, ¿qué hace esta mujer acá? Y le pregunta, ¿quién eres? Y Ruth le dice, soy Ruth, su sierva. Pero mira lo que hizo Ruth. Él le dijo, extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es un pariente que me pueda redimir. En ese momento, Ruth no decidió un placer momentáneo que pudo haber tenido con vos, sino que ella decidió presentarle su caso para que él la pueda tomar como esposa. Cuando Ruth le dijo, extiende el borde de su manto, eso quería decir literalmente, tómame como esposa. Eso Wow. quiere decir extiende el borde de su manto. En el hebreo, cuando una mujer decía extiende el borde de su manto, un hombre quería decir tómame como esposa. Entonces, ¿qué pasa esto? Muchas veces preferimos el placer momentáneo a que la obediencia a largo plazo. Wow. Y terminamos intercambiando las promesas de Dios por un placer de minutos
que por realmente las bendiciones que Dios nos quiere dar a lo largo de nuestra vida. Wow. Ruth pudo haber aprovechado en ese momento y tener un lindo Es que en un momento. momento de desesperación yo creo que Ajá, muchas veces tomamos decisiones locas, sí. alocadas, que después nos arrepentimos. Ujú, Y yo creo que, yo me imagino también Ruth, le habrá entrado la desesperación sí, de, bueno, no voy a tener descendencia, no voy a tener género, no voy a tener hijos, esta es mi oportunidad. Pero ¿qué ella claro, hizo? Ella decidió poner su obediencia antes que sus emociones eso. y decidió decir, voy a ir por el lado obediente, voy a esperar, Claro. voy como si se mantener mi integridad y voy a no lanzarme nomás así, sino que le voy a presentar mi caso a vos y a ver si él se digna en tomarme, Claro, ¿verdad? por eso, pero fíjate, cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Creo Sí, que necesitamos sí, levantar sí, otra vez una cultura de honra. sí. ¿Qué es una cultura de honra? Una cultura donde ponemos nuestras emociones y nuestra desesperación en segundo lugar y nuestra obediencia a Dios en primer lugar. Esto fue lo Mm, que hizo Ruth. Como vos decías, ella pudo aprovechar ese momento para tener un hijo. No, ella dijo, yo voy a hacer sí. bien las cosas. Yo voy a esperar, voy a obedecer a Dios y le voy a presentar mi caso a vos. Lo que sí, para resumir la historia, ¿Cómo termina esa historia de sí, amor? no, es hermosa porque, bueno, un tiempo después, vos le toma como esposa y no Ah, solo eso, qué sino que lindo. tienen un hijo, Ay, qué ¿ok? Como así como te lindo. gusta a vos, muchos hijos. Pero le toma, tienen un hijo y el hijo le ponen por nombre, creo que tengo acá el nombre, no me acuerdo Obed. ahora, Obed. Ahora, fíjate qué interesante esto. ¿Por qué este libro es un libro que refleja el corazón de Dios, como dijimos para terminar hoy, como dijimos al principio? Porque esta mujer, Ruth, pasó de no tener nada, de no tener familia, porque Mi dejó su futuro. familia, de no tener un futuro, porque cuando ellos dejaban su familia, no es que dejaban y después, voy a volver a mi familia, no, si vos dejabas tu familia ya te rechazaba porque vos decidiste seguir a otro Dios. Ella perdió todo, perdió su esposo, perdió la oportunidad de tener hijos, pero pasó de no tener nada a ser esposa de uno de los hombres más poderosos de ese tiempo en esa ciudad, uno de los hombres más ricos. Y no solo eso, pasó a tener un hijo, volvió a ser redimida. Wow. Pero ella fue redimida por vos porque también ella decidió ser obediente al Señor y seguirle a Mm, Dios hasta las máximas consecuencias que pudo haber significado quedarse sola. Mira, nuestra obediencia a Dios muchas veces al principio puede ser que nos va a costar todo. Muchas veces ser obediente a Dios puede ser arriesgar mucho, pero no vale nada, vale la pena arriesgar todo por Dios que terminar decidiendo lo que nosotros queremos hacer. ujú. Entonces, y terminó así, esta es la parte que más me gusta. Cuando cuenta que tuvieron un hijo, la Biblia, en los últimos versículos del libro de Ruth termina así. Dice que cuando termina, tuvo un hijo que se llamaba Obed, y Obed era el papá de Isaí, y Isaí era el papá del rey David. Wow. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que esta moabita, Ruth, fue la bisabuela del rey David. No Imagínate si puede eso, ser. imagínate si eso no es loco. Wow. Cómo a Sí, Dios sí. le gusta redimir. Yo cuando Wow. veo esto, yo digo, wow, el corazón de Dios es un corazón redentor. Sí. Que Dios dijo, yo en Ruth me voy a glorificar. En esa Mm, moabita que dijeron que pobrecita, qué mala suerte, perdió todo. A ella le escogió para ser la bisabuela del rey David. Y no solo esto, para estar en la genealogía y en el árbol familiar de Cristo Jesús. wow. Porque Jesús viene de la familia del rey David, de la Wow. misma tribu. O sea que la Ruth era la tatarabuela de Jesucristo, Nuestro Redentor. nuestro Redentor. Fíjate cómo esto a mí me encanta porque revela, cuando vi esto dije, wow, ese es mi Dios, un Dios Wow. que redime. Amén, amén. Y aún tu peor sufrimiento, tus momentos más dolorosos y de más dolor, Dios lo puede redimir en una historia de amor, en Amén, una historia de redención, en una historia de salvación. amén. Por eso no desperdicies tu sufrimiento. Yo sé Mm, que en esos momentos duelen, en esos momentos uno se desespera y duele y no encuentra cómo calmar ese dolor y ese ujú, sufrimiento, así como Ruth, Noemí, sí, ¿verdad? Pero en esos momentos de tanto dolor siempre hay una luz de esperanza que ujú, solamente Jesús nos puede dar.
De que Él realmente puede redimir tu historia de dolor, de sufrimiento, en una historia de redención. Por eso, decirte esto, que lo que todos desechan es lo que Dios escoge. Lo que todos desprecian es a quien Dios levanta. Cuanto más rechazados nos sentimos, cuanto más solos y fríos y con problemas nos sentimos, es cuando más cerca Dios está de nosotros. Porque Él es un Dios que redime lo que uno pensó que estaba muerto. Él es un Dios que resucita lo que uno miraba y decía ya no hay esperanza. Y eso podemos ver en la historia de Ruth. Él es un Dios redentor, como redimió a Ruth por su obediencia y por eso su vida se llenó de casualidades divinas. Wow. Y así como dice Efesios 2, por Él tenemos redención Amén. mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados. Amén. En Amén. Jesús tenemos redención completa, una redención divina Eso. que nos redime del peso de nuestro pecado y Amén. nos llama a su luz admirable, a una eternidad redimida con Él. Imagínate Amén. que estas son las hermosas noticias del Evangelio. Para esto está este podcast, para hablar de nuestra Gracias, redención, Señor. porque nosotros somos esa Ruth. Tremendo. Somos esas personas que no teníamos nada, pero Jesús nos dio todo. Amén. Amén. Qué lindo. Así que les Me encantó dejamos. esta historia. No, esta historia increíble. Le dejamos con esto. Si querés te animamos a andar a leer la historia de Ruth. Son 4 capítulos. En unos minutos los lees. Sí. Y pedirle al Espíritu Santo que te hable. Así que gracias por estar acá con nosotros en Vibe Podcast. Los amamos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o en Spotify, donde sea. Y nos vemos la semana. Qué bien. ¡Qué bien! Chao, chao, Nos chao. vemos. Nos vemos, gente.